¿Qué tal? Buenas noches. El día de hoy vamos a comenzar nuestra sesión hablando acerca de las políticas de pagos. Haciendo un breve repaso de los temas vistos en las últimas semanas para ubicar dentro de las finanzas a qué corresponde el tema de política de pagos. Hablaremos de que, pues, ya analizamos lo referente al riesgo y el rendimiento, la importancia que éste tiene en la toma de decisiones. Tanto uno como otro, pues significan las dos grandes eh, eh, interrogantes ante las que se enfrentan los inversionistas. Y es tarea del administrador financiero, del gerente financiero, tratar de medir con el mayor grado de certidumbre el riesgo de toda inversión y el rendimiento que ésta pudiera proporcionar. Hablamos también del costo de capital, que es un número expresado generalmente en porcentaje, que nos ayuda a tomar decisiones en función al compararlo con el riesgo y que también es significativo en función a que se debe de pagar ese porcentaje, por eso se llama costo de capital. Vimos algunas técnicas de elaboración de elaboración del presupuesto de capital. Y en esas técnicas utilizamos el periodo de recuperación de la inversión, el valor presente neto, la tasa interna de rendimiento. Enseguida hicimos un análisis de los flujos de efectivo relevantes, que pues son la inversión inicial, los flujos de efectivo de operación y la inversión final. Una vez que tenemos esos flujos proyectados, porque naturalmente que así deben de ser, siempre viendo a futuro, pues hacemos el uso de las técnicas de análisis de las cuales vimos también en su momento. La semana pasada se habló acerca del apalancamiento y la estructura de capital, es decir, qué tan endeudada está la empresa desde el punto de vista financiero o qué tanto compromiso tiene en cuanto a los costos fijos de operación para poder estar sustentando en ellos la producción. Por eso se habla de un apalancamiento, ¿verdad? Medimos el apalancamiento operativo, el apalancamiento financiero, vimos el punto de equilibrio. El día de hoy hablaremos sobre la política de pagos. ¿A qué se refiere el tema de la política de pagos? Bueno, pues no es lo que inmediatamente nos llega a nuestra mente, ¿verdad? Y decir, bueno, ¿qué es lo que va a hacer la empresa para liquidar sus compromisos de corto plazo o cómo le va a hacer para pagar el endeudamiento proveniente de préstamos de largo plazo? Lo que analizamos aquí en la política de pagos es algo sustancialmente distinto. Es decir, no vamos a ver cómo se pagan esas deudas, sino el análisis a que corresponde este tema es el pago de los dividendos, ¿verdad? De ahí que vamos a hacer nuestra presentación entonces el día de hoy, iniciando, ¿verdad?, con el tema. Bien, la política de pagos, que es el título que corresponde a esta semana. Capítulo 13 de nuestro libro base. ¿A qué se refiere la política de pagos? Bueno, pues se refiere a las decisiones que toma una empresa sobre si distribuye o no el efectivo entre los accionistas, cuánto distribuye y a través de qué medios. Los inversionistas supervisan con sumo cuidado las políticas de pagos de las compañías y los cambios inesperados en dichas políticas pueden tener efectos importantes en los precios de las acciones de las compañías. Buenas noches, Claudia. ¿Sí? La política de pagos tiene que ver entonces
en cómo la empresa, ¿sí?, va a distribuir sus utilidades que se convierten en dividendos entre sus accionistas. ¿Cómo va a hacer para pagarles? ¿Y por qué lo hace de una forma o de otra? Esto definitivamente es menos preocupante para los tomadores de decisiones dentro de las empresas en el campo de las finanzas. Es menos preocupante que lo que vimos con anterioridad, es decir, ese costo de capital, cómo vamos a hacer para cubrir los compromisos que tenemos al momento de realizar eh, eh, inversiones, ¿verdad? Analizamos el rendimiento, el riesgo y ver si podemos cubrir ese tipo de financiamientos, generalmente que son de mediano y corto plazo. Los endeudamientos a largo plazo tienen que ver más con la emisión de acciones, con los pagos que se hace a los accionistas, tenedores de las mismas, a través de los dividendos. Eso es a lo que se refiere este tema de política de pagos. Por lo tanto, si generalizamos nosotros en el sentido de que, ¿qué podemos esperar con respecto a las políticas de pagos? ¿Qué hacen las empresas, en otras palabras? ¿Sí? Dice, si generalizamos las lecciones sobre políticas de pagos, podemos esperar lo siguiente. Las empresas de rápido crecimiento, por lo general, no pagan dividendos a sus accionistas, no pagan efectivo. Las que crecen muy rápido, por lo general, no lo hacen. No quiere decir que no lo haga ninguna, no. En términos de promedio, o sea, en base a estudios que se han hecho, las compañías de rápido crecimiento no pagan dividendos a sus accionistas. Número dos, un crecimiento lento, es decir, la generación positiva de flujo de efectivo y unas condiciones fiscales favorables pueden impulsar a las compañías a iniciar pagos de efectivo a los inversionistas. La base de propiedad de la empresa también es un factor importante en la decisión de distribuir el efectivo. Es decir, quiénes son los poseedores de las acciones más importantes, la base de la propiedad. Los accionistas que forman parte del consejo de administración, bueno, pues generalmente se pagan dividendos, ¿verdad? En en un momento donde la empresa ha crecido lento, pero que tiene flujos de efectivo positivos y fiscalmente eh, resultados favorables. El punto número tres, los pagos de efectivo se pueden hacer mediante distribución de dividendos o recompra de acciones. Es así como generalmente se hace, pagando esos dividendos en efectivo o bien comprando las acciones que ya se vendieron una vez en el mercado primario, es decir, recomprando las acciones. Muchas compañías utilizan ambos métodos. En algunos años se paga más efectivo a través de los dividendos, pero en ocasiones las recompras de acciones rebasan en monto a los pagos de dividendos. ¿Eso qué me quiere decir? Que no hay ninguna regla. Pueden ser que en algún momento se pague más en dividendos y en otros que resulten la recompra de acciones. No existe una regla en este sentido. Punto número cuatro y último. Cuando las condiciones de negocio son adversas, las compañías se encuentran más dispuestas a reducir las recompras de acciones en vez de recortar los dividendos. Aquí sí hace énfasis en este punto importante. Condiciones adversas en el ciclo de los negocios. Una recesión, una caída en la demanda de los bienes que produce la empresa y que pertenece a un sector determinado, ¿verdad? Eh, una pandemia, el caso que acabamos de vivir en los años pasados y que trajeron consecuencias de todo tipo. Bueno, pues las empresas están más dispuestas, ¿sí?, a reducir la recompra de acciones en vez de recortar dividendos. Prefieren hacerlo de esa manera. Eso es lo que generalmente sucede
en el tema de la política de pagos. Vamos a ir viendo algunos conceptos. Por ejemplo, las tendencias y las ganancias en los dividendos, cómo crecen en algunos momentos y en otros por qué disminuyen. También las tendencias en los dividendos y las compras de acciones. Veremos la política de pagos de dividendos de una manera general, cómo se realiza esa política de pagos. El procedimiento de la recompra de acciones, si no se pagan dividendos, entonces cómo se recompran. Veremos el tratamiento fiscal de los dividendos para el caso de México muy particular. La relevancia de la política de dividendos, ¿qué tan importante es esto? ¿Verdad? Los factores que afectan la política de dividendos, ¿a qué se sujetan o cuáles son esas condiciones que deben de prevalecer para que la empresa pueda empezar a planear una política de dividendos? Y por último, vamos a hablar de los tipos de políticas de dividendos, ¿verdad? Es decir, veremos varios conceptos que nos van a dejar una idea más clara de qué es, de lo que se trata este tema de la política de dividendos. Bueno, una vez que ya vimos a qué se refiere la política de pagos de los dividendos, cuáles son esas lecciones que no debemos olvidar sobre la política de pagos. Compañías de rápido crecimiento no pagan efectivo. Una empresa con crecimiento lento y generación positiva de flujos de efectivo y favorables condiciones fiscales impulsan a las compañías a iniciar pagos en efectivo, es decir, a pagar dividendos, sobre todo cuando es a los dueños principales. Número 3, los pagos de efectivo se pueden hacer mediante distribución o recompra de acciones. Y en condiciones económicas adversas, están más dispuestas las empresas a reducir la recompra de acciones en vez de recortar dividendos. Tendencias y ganancias en los dividendos. A largo plazo, aquí lo vamos a ver en esta gráfica que viene en su libro base, el largo plazo pues es del 50 al 2010, estamos hablando de 60 años, ¿no? Este es efectivamente el largo plazo. Aquí no hay nada de medias tintas, ¿no? Estamos hablando de 60 años, ese es un verdadero largo plazo, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa? A largo plazo, las curvas de las ganancias y los dividendos tienden a moverse juntas. Si ustedes observan estas dos curvas, la de las ganancias es la que está por encima y la de los dividendos es la que está por abajo. Conforme crezcan las ganancias, pues también así lo hacen los dividendos. Hay una relación casi directa o positiva, ¿no? Crece una, también lo hacen los otros. Generalmente así sucede. ¿Qué sucedió aquí? Si lo ven, 2002 hubo una recesión y 2010 casi cae la economía mundial en una depresión, pero fue una caída más pronunciada de la economía que se tradujo en pérdidas o ganancias casi que se fueron al fondo por parte de las empresas y el pago de dividendos después empezó a disminuir. Pero en condiciones generales de una actividad económica en los ciclos de los negocios, pues se comportan de una manera muy similar. La serie de ganancias es mucho más volátil que la serie de dividendos, es decir, esta curva de las ganancias tiene más cimas y fondos que la curva de los dividendos. La curva de los dividendos casi es poco volátil, ¿no? Es más lineal, aunque ninguna de las dos lo es, pero es mucho más que la de las ganancias. Desde 2007 a 2009 se registró una notoria disminución en las ganancias. Esto forzó a las compañías a reducir los dividendos más drásticamente que en otros años. Bueno, aún así la caída de dividendos pues fue mucho menor que la caída de las ganancias. Es el fin que se muestra aquí en esta curva. La tendencia y ganancia de los dividendos. ¿Qué nos dice esto? Que ambas curvas en el largo plazo tienden a moverse juntas, ¿verdad? Eso es lógico, porque mientras más ganancias tenga una compañía, pues más está en la obligación de pagar dividendos. Bueno,
En las crisis económicas, pues viene un poco ahí la caída en el pago, sin embargo, estos no dejan de pagarse. Tendencias en los dividendos y la recompra de acciones. Sabemos que existen dos formas de pagar o dos formas de eh, reportar el efectivo a los accionistas. Dividendos y recompra de acciones. ¿Cuál es la tendencia de estos? Bueno, las compañías manifiestan un fuerte deseo de mantener un crecimiento constante y modesto en los dividendos, que no crezcan mucho el pago de dividendos, que sea aproximadamente congruente con el crecimiento a largo plazo en las ganancias. Eso lo vimos en la curva. A lo largo del tiempo, las recompras de acciones han representado una fracción creciente del total del pago de efectivo. Es decir, en los últimos años y a lo largo de ese tiempo prolongado, ha ido incrementándose el número de empresas que recompran acciones en lugar de pagar los dividendos. Y cuando las ganancias fluctúan, es decir, cuando hay más volatilidad en las mismas, las compañías modifican sus pagos a corto plazo principalmente, haciendo ajustes a las recompras de acciones y no a las de los dividendos, reduciendo las compras durante las recesiones e incrementándolas durante las expansiones. Punto que corrobora el que leímos aquí en el número 4. En las recesiones o en condiciones adversas, las empresas reducen la recompra de acciones en vez de recortar los dividendos. Lo que vemos aquí en la tendencia y recompra de acciones. Bueno, ¿y cuál es la mecánica de la política de pagos de dividendos? ¿Cómo le hace la empresa para pagar dividendos? Hay otro procedimiento de la recompra de acciones, pero veamos primero la mecánica de la política de pagos. En las reuniones trimestrales, sí, porque aquí no es decir, mándale a hablar al accionista tal y le vamos a pagar. Se tiene que pagar de manera general a todos. No hay discriminaciones. Por eso, en las reuniones trimestrales o semestrales, un consejo directivo decide si pagará los dividendos en efectivo y en qué cantidad. El consejo directivo. Si la compañía ya ha establecido un precedente de pago de dividendos, es decir, si ya lo ha hecho con anterioridad, el consejo directivo deberá decidir si los dividendos se mantienen en el mismo nivel o se elevan. Y esa decisión se basa principalmente en el desempeño reciente de la empresa y en su capacidad para generar flujo de efectivo en el futuro. Si la empresa no requiere flujo de efectivo, pues puede ser más laxa en el pago de dividendos, es decir, ampliar el pago de los dividendos. Sin embargo, si requiere efectivo y sus flujos son estrechos, pues tiene que limitar el pago de dividendos. Los consejos directivos rara vez reducen los dividendos, a menos que consideren que la capacidad de la empresa para generar efectivo está en verdadero peligro, ¿verdad? Cuando los directores de una compañía declaran un dividendo, emiten un comunicado que especifica el monto del dividendo y establece tres fechas importantes: la fecha de registro, la fecha de exdividendo y la fecha de pago. Bueno, hablamos de estas tres fechas importantes cuando hace la declaración. Por eso decimos aquí, emite un comunicado que especifique el monto de dividendos y establece tres fechas importantes. ¿Cuándo lo hace? Pues en una fecha de declaración. El consejo directivo declara un dividendo por acción para los titulares del registro y da una fecha de registro en una fecha determinada de pago. Bueno, establece la fecha de registro. ¿Qué es esta? Es la fecha establecida por los directores de una compañía en la que todas las personas cuyos nombres están registrados en la lista de accionistas reciben un dividendo declarado en una fecha futura determinada. Hay que registrarse. La segunda fecha importante, exdividendo, es decir, fuera del pago de dividendos. ¿Quiénes están fuera del pago de dividendos? Eso significa exdividendo. Periodo que inicia 2 días hábiles antes de la fecha de registro, durante los cuales se venden acciones cuyos compradores no tienen el derecho de recibir
el dividendo actual. Por eso se llama fuera de pago de dividendos. Y por último, la fecha de pago, es decir, la fecha establecida por los directores de la compañía en la que se envía el pago de dividendos a los titulares del registro. Por otro lado, el procedimiento de recompra de acciones. Para la recompra de acciones, las empresas utilizan por lo menos tres métodos diferentes. La recompra de acciones en el mercado abierto, es decir, donde ya están en el mercado de valores comprándose y vendiendo esas acciones por tercera, cuarta, quinta vez. Programas de recompra de acciones en que la compañía simplemente vuelve a adquirir algunas acciones en circulación en ese mercado abierto. O bien a través de una oferta pública de recompra. Ofrece adquirir un número fijo de acciones, por lo general, con una prima respecto del valor de mercado. Y los accionistas deciden si desean vender o no a ese precio. Y la subasta holandesa, que es otro método de recompra, en el cual la compañía especifica un intervalo de precios, al cual está dispuesta a comprar acciones y la cantidad de estas que desea. Los inversionistas pueden ofrecer sus acciones a la compañía a cualquier precio dentro del intervalo que se especificó, lo que permite que la empresa trace una curva de demanda para sus acciones. Es decir, la curva de demanda especifica cuántas acciones venderán los accionistas y a qué precio dentro del intervalo de la oferta. Esto permite que la firma determine el precio mínimo requerido para comprar la cantidad deseada de acciones y cada accionista recibe ese precio. En otras palabras, pues de acuerdo a cómo se mueva la oferta y la demanda, ¿verdad? ¿Cuál es el tratamiento fiscal de los dividendos? Bueno, pues las personas morales que distribuyan los dividendos o utilidades deberán retener el ISR que se obtenga de aplicar la tasa del 10% sobre dividendos o utilidades. El impuesto pagado tiene el carácter de definitivo y deberá ser enterado a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquel en que se distribuya el dividendo. El impuesto sobre dividendos se pagará además del impuesto del ejercicio. Tendrá el carácter de pago definitivo y se enterará ante las oficinas autorizadas, a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a aquel en que se pagaron los dividendos o utilidades. Según el impuesto, la ley del impuesto sobre la renta, debe de aplicarse un impuesto del 10% sobre los dividendos o las utilidades. Para quien desee conocer un poco más al respecto, pues acuda al Código Fiscal de la Federación, ahí en el apartado de tratamiento fiscal de los dividendos. ¿Cuál es la relevancia de la política de dividendos? La pregunta más importante acerca de una política de pagos es, ¿acaso esta política tiene un efecto importante sobre el valor de la empresa? ¿Qué tan importante es la política de pagos? Y eso repercute en el valor de la empresa. Acuérdense que el valor de la empresa es el objetivo más importante de los dueños, de los accionistas, ¿verdad? Mientras más valga la empresa, pues más valen las acciones que se poseen en el mercado. Se han propuesto varias respuestas teóricas y empíricas a esta pregunta, pero hasta ahora no existe una regla generalmente aceptada que ayude a que una empresa encuentre una política óptima de pagos. La gran mayoría está de acuerdo en que, pues, tienen cierto grado de certeza cada una de estas teorías, pero ninguna responde de manera absoluta a esa interrogante, ¿no? Se van acercando un poco o de acuerdo a las condiciones de cada una de las empresas, pues aplican. Son teorías, no son postulados sin error, sin falla. ¿Cuál es la primera teoría? Dice, teoría residual de los dividendos. Esta escuela del pensamiento que sugiere que el dividendo que paga una compañía debe verse como un residuo, es decir, el monto que queda después de que se han aprovechado todas las oportunidades de inversión aceptables. Esta teoría dice que si hay oportunidades de inversión y que tienen un valor presente neto positivo, deben de aprovecharse ese tipo de oportunidades antes de pagar dividendos. Si ya aprovechaste esas oportunidades de inversión
y tienes un remanente de efectivo, entonces pagues los dividendos. Eso nos dice la teoría de los residuales. Teoría de la irrelevancia de los dividendos. Bueno, pues la teoría de Miller y Modigliani sugiere, en un mundo perfecto, que es difícil encontrar, el valor de una empresa está determinado únicamente por la rentabilidad y el riesgo de sus activos, y que la manera en que la compañía distribuya su flujo de efectivo ganado entre dividendos y fondos retenidos internamente no afecta su valor. La teoría de Miller y Modigliani sugiere que en un mundo perfecto donde existe certidumbre, no hay impuestos ni costos por transacciones y donde no se presenta ninguna otra imperfección del mercado, el valor de la empresa no se ve afectado por la distribución de dividendos. Pero las condiciones del mercado son distintas, ¿verdad? No existe un mundo perfecto, no existe una situación donde no haya costos de transacción, ni tampoco donde no haya impuestos. Sin embargo, en igualdad de circunstancias, el rendimiento requerido de un inversionista y por lo tanto el valor de la compañía no se ven afectados por la política de dividendos. ¿Cuáles son los factores que afectan la política de dividendos? Bueno, pues las restricciones legales y fiscales, las restricciones contractuales, el contrato, qué es lo que establece, ¿sí? Las perspectivas de crecimiento de la empresa, de la economía, del mercado, las consideraciones de los dueños, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus metas, cuáles son sus expectativas y sobre todo las consideraciones del mercado de valores. Un mercado de valores al alza, pues eso incentiva a las empresas, ¿verdad? Como ya lo vimos, aumenta las ganancias y aumenta el pago de dividendos. Lo contrario sucede cuando el mercado de valores va a la baja, que las ganancias empiezan a caerse. Esos factores que afectan la política de pagos, pues naturalmente están muy bien identificados, ¿no? Legales y fiscales, contractuales, de crecimiento, perspectivas de crecimiento, consideraciones de los dueños y consideraciones del mercado de valores. Existen varios tipos de políticas de dividendos. O sea, ¿cómo se va a pagar el dividendo? ¿Cuánto se va a pagar de dividendo? Bueno, pues según una razón de pago constante, la número uno, la compañía establece que se pague cierto porcentaje de las ganancias a los dueños en cada periodo de dividendos. Una razón de pago constante. Esto es lo que se va a pagar de dividendos en cada periodo de tiempo. Número dos, dividendos regulares. Se basa en el pago de un dividendo fijo en pesos en cada periodo, no una tasa, sino en pesos. A menudo las empresas que utilizan esta política aumentan el dividendo regular una vez que ha ocurrido un aumento sostenible en las ganancias. Con esta política los dividendos casi nunca disminuyen. Número tres, algunas compañías establecen una política de dividendos bajos, regulares y extraordinarios. ¿En qué consisten? Bueno, implica que pagan un dividendo bajo de forma regular, que se complementa con un dividendo adicional, es decir, extraordinario, cuando las ganancias son más altas de lo normal en un periodo determinado. Dividendos bajos, regulares y extraordinarios. Al otorgar este dividendo adicional, el carácter del dividendo extraordinario, la compañía evita crear expectativas de que el aumento en el dividendo será permanente. Esta política es especialmente común entre las compañías que experimentan cambios cíclicos en las ganancias. Número 4, un dividendo en acciones. Es el pago de un dividendo en forma de acciones a los propietarios existentes. No les vas a dar efectivo, les vas a dar acciones. Con frecuencia estas compañías pagan dividendos en acciones como una forma de reemplazo o complemento de los dividendos en efectivo. En un dividendo en acciones, los inversionistas simplemente reciben acciones adicionales en proporción a las acciones que ya poseen. Y número 5,
aun cuando no son un tipo de dividendo, los fraccionamientos de acciones tienen un efecto sobre el precio de las acciones de la empresa, similar al de los dividendos en acciones. Un fraccionamiento de acciones es un método que se utiliza comúnmente para reducir el precio de mercado de las acciones de una compañía al aumentar la cantidad de acciones que pertenecen a cada accionista. En un fraccionamiento de 2 por 1, por ejemplo, se intercambian dos nuevas acciones por una acción antigua y cada acción nueva vale la mitad del valor de cada acción antigua. Un fraccionamiento de acciones no tiene efecto alguno sobre la estructura del capital de la empresa y normalmente está exento de gravamen. Un ejemplo muy sencillo sería si cada moneda, perdón, si una acción tuviera el valor de $1, bueno, pues el fraccionamiento de acciones sería emitir dos acciones por 50 centavos cada una, ¿verdad? Y ya hace ese tipo de dividendo. Aquí hay una cuestión importante, el precio de las acciones, pues se minimiza, ¿verdad? En el caso del 2 por 1, pues se parte a la mitad. Bueno, hasta aquí el tema del pago de dividendos. Es información bastante amplia la que aparece en su libro base y pues les sugiero yo que si quieren tener un conocimiento más profundo de cada uno de los puntos que yo aquí menciono y trato de explicarlos a la brevedad posible, dadas las condiciones del tiempo, pues léanlo con calma, no necesitan eh, conocimientos más allá de los que ahorita ya hemos venido adquiriendo para entender en qué consiste ese pago de dividendos. Generalmente, pues nosotros no formamos parte de esa política que se ejerce en el sentido de que, pues lo vamos a ver con frecuencia en nuestra actividad laboral, ¿verdad? Esto se ejecuta, como lo mencionamos al principio, pues por parte de un consejo, ¿verdad? Entre los accionistas de la compañía y que van a hacer y tomar la decisión de cómo pagarlas. Pero como formación educativa y profesional para un financiero, es importante conocer el tema de cómo se pagan los dividendos a los accionistas. Bien, la bibliografía, pues ya la conocen, está en nuestro libro base, Principios de Administración Financiera, de Chitman. Muy bien. Muchísimas gracias. Que pasen buenas noches. Claudia, buenas noches. Gracias, maestro.